Hola, muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre nuestro reporte de laboratorio de termodinámica acerca de la aplicación de sistemas de unidades en propiedades intensivas y extensivas de la materia. Y mi equipo está conformado por Cintia León Valdés, Emiliano Alcántar Pérez y su servidor Kevin Sánchez. Como una pequeña introducción, podemos decir que un sistema de unidades es un conjunto de unidades de medidas ya previamente estandarizadas que ya se han medido o que ya se han comparado. Esto para facilitar una mejor comparación y comunicación a la hora de convertir estas cantidades. Se pueden dividir en unidades básicas que son los metros, que es la longitud, el tiempo en segundos, y la masa, que pues es en gramos, kilogramos, y las derivadas de estas, como pueden ser em, la densidad, que es masa sobre volumen, la velocidad, entre muchas otras. Estas unidades se pueden interpretar en dos tipos de sistemas, como puede ser el sistema internacional, que son las unidades que les mencioné anteriormente, y el sistema inglés, que son ya previamente utilizados pues en Reino Unido y en Estados Unidos. El objetivo que se desarrolló en esta práctica fue determinar las propiedades intensivas y extensivas de la materia, como bien lo son la masa, el volumen, la densidad, la gravedad específica, la temperatura y la velocidad, reportándose en las diferentes dimensiones de los sistemas de unidades. Como primer paso de nuestra metodología fue la medición de masas. En este caso, nuestra muestra a analizar fue garbanzo, en la cual se puso en una balanza granataria del laboratorio para así obtener el valor de la masa. Para calcular el peso de nuestra muestra, lo que hicimos fue multiplicar la masa por la gravedad. Eh, Como segunda parte fue medir el volumen de agua en una probeta. Este paso principalmente fue para cómo utilizar este instrumento. Como tercer paso, pues calculamos la densidad de la muestra de garbanzo, ya sabiendo cómo utilizar el volumen de la probeta, en la cual se le agregó la muestra y se le añadió un cierto volumen de agua, y eso se dividiría masa sobre volumen para obtener nuestra densidad. Después se midió la gravedad específica usando un hidrómetro. Esto pues para aprender también a utilizar este instrumento. Como siguiente paso, se calentaron dos veces el agua con incrementos de 10 grados centígrados, en la cual se les midió su densidad. Ya sabemos cómo es la fórmula de la densidad, que es masa sobre volumen. Podemos consultar la densidad del agua como un valor preestablecido para tener de referencia. Además, se calculó también la densidad del aceite. Igual después de esto se calculó la densidad relativa de ambas muestras, en la cual es la densidad del líquido que analizamos. En este caso puede ser el agua o el aceite. En este caso, pues para el aceite, digamos que la densidad del líquido se va a dividir sobre la densidad del agua, y así se obtendría la densidad relativa. Y como último paso se utilizó canicas y una probeta en aceite para calcular la velocidad. Como sabemos, la fórmula de velocidad es la distancia sobre el tiempo, metros sobre segundos. En este caso, como tenemos una probeta, se midió en centímetros, pero se realizó la conversión a metros. En este caso, se dejó caer una canica de la parte inferior de la probeta. La probeta estaba llena de aceite para que hubiera más tiempo en caer. Entonces, así se midió la distancia de la probeta y se tomó el tiempo para obtener nuestros resultados de todos los experimentos. Bueno, ahora presentaremos la tabla de resultados, que en esta se divide por propiedades. Luego está el sistema internacional y el sistema inglés, como podemos notar. Primero tenemos que en el sistema inglés pues todas las unidades están en kilogramos, en masa, en segundos, en metros sobre segundo y ya en Celsius. Y ya por ejemplo en el sistema inglés podemos observar que los datos están tanto en libras, en newton, en libras sobre pie cúbico, grados Fahrenheit, metros sobre segundo. Y pues como podemos observar, primero tenemos por ejemplo que la temperatura 2 del agua,
que son 67 grados en grados Fahrenheit, sería 152.6. Y ya pues así son las conversiones, pues como tal no me voy a extender mucho en explicarlas todas, pero ahí se pueden observar cómo son las distintas conversiones y las equivalencias que tienen. Durante la práctica pudimos observar que las propiedades extensivas, como lo son la masa y el volumen, dependen directamente de la cantidad de materia, mientras que propiedades intensivas, como la densidad y la gravedad específica, se mantienen constantes independientemente del sistema de unidades que se esté utilizando. Las diferencias entre el sistema de unidades internacional y el sistema inglés se destacan especialmente en los valores de volúmenes y de densidad, donde las conversiones requieren mayor precisión para evitar errores. Ahora como conclusión tenemos que el análisis de las propiedades tanto intensivas como extensivas de la materia y su conversión en las distintas unidades que se presentan, ya sean las del sistema internacional o las del sistema inglés, se debe de buscar la mayor exactitud en estas mismas unidades, ya que en el caso de una constructora o en el caso de la salud, el error en ciertos cálculos o en ciertos datos puede hacer que incluso vidas humanas sean cobradas, y por ello mismo es que es demasiado importante saber la precisión exacta, el cómo se convierten tanto de kilogramos a libras, de metros a millas o en ese tipo de ejemplos, pues el saber muy bien el cómo manejar las unidades para que haya la menor variación en estos datos que son usables. La práctica número 2 se titula Mediciones de caudal o gasto en sistemas líquidos y gaseosos. Las mediciones de flujo miden el caudal volumétrico o másico de un líquido o de un gas. El caudal, que se define como la cantidad de fluido que pasa a través de una sección transversal en un tiempo determinado, se expresa comúnmente en unidades de volumen por tiempo, como pueden ser litros por segundo o metros cúbicos por hora. El conocimiento del caudal es esencial para poder determinar el rendimiento del sistema de tuberías, la capacidad de transporte de fluido, la selección adecuada de válvulas y bombas y para garantizar una distribución uniforme del flujo. El objetivo a desarrollar durante esta práctica fue aplicar el principio básico de los instrumentos de medición de gasto caudal que se utilizan en la industria biotecnológica. Como parte de nuestra metodología, primeramente medimos el flujo de un gas, probando distintos métodos como lo fue la reacción biológica, que consistió en la activación de una levadura, midiendo el caudal de gas de dióxido de carbono que se liberó. Posteriormente por medición manual, que consistió en colocar una probeta invertida sobre un recipiente lleno de agua hasta la mitad, conectada con una manguera con flujo de aire dentro de la probeta. Y posteriormente se hizo una medición con un rotámero en la que se tomó la lectura del flujo de aire que se introduce en un fermentador para fermentación aerobia. En cuanto a la medición de flujo de un líquido, lo que hicimos fue tomar lectura de un rotámero midiendo experimentalmente el gasto del caudal y el área de circunferencia de una manguera para poder calcular la velocidad del fluido y así poder determinar el caudal. Ahora hablaremos de los resultados. En la tabla 1 tenemos que en esta se basa del gasto y la velocidad del rotámetro, del medidor de flujo y la descarga de tubería. Bueno, primero tenemos que en el rotámetro se tuvo un gasto de 37 metros cúbicos sobre segundo con una velocidad de 7.2 metros sobre segundo. Luego tenemos que en la descarga de tubería fue de 6.7 metros cúbicos sobre segundo con una velocidad de 1.23 metros sobre segundo. Luego tenemos que en la descarga de flujo ultrasónico hubo un gasto de 4.21 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo con una velocidad de 0.08 metros sobre segundo. Luego pasamos a la tabla 2, que es del gasto del aire y del CO2. En el gasto del aire tenemos que tuvimos un 4.21 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo, y en el gasto del CO2 fue 2.38 por 10 a la menos 9 metros cúbicos sobre segundo.
Gracias. Bueno, una vez hablado de los resultados, vamos a hablar que existen diversos tipos de técnicas y dispositivos para medir el caudal, cada uno de ellos adecuado para tener la mayor precisión en los resultados. Existen diferentes consignas a seguir para escoger qué tipo de dispositivo o técnica utilizar, ya sea si es un líquido o si es un gaseoso, la temperatura en la que está, la presión en la que se encuentra, si tiene algún tipo de viscosidad y los diferentes contextos que le puede llegar del entorno. La medición de caudal es muy importante en la ingeniería de fluidos, ya que es muy importante tanto en las industrias como en lo ambiental, y tener una medición correcta de estos fluidos, ya sea del gasto que esto se genera, es muy importante, ya que puede crear grandes peligros para la sociedad y para todos si hay gastos, por supongamos en una industria radioactiva. En una industria radioactiva lo que se busca es tener el menor gasto y tener la mayor eficiencia de los mismos estos contaminantes radioactivos, porque mientras mayor sea el desperdicio, mayor será la contaminación que se puede llegar a tener. Y por eso es importante tener los cálculos correctos para ver qué método se puede utilizar para reducir ese caudal lo menos que se pueda. Pues para concluir con esta práctica podemos decir que las mediciones de caudal o el gasto en sistemas líquidos y gaseosos son muy importantes para el control y monitoreo de procesos industriales, ambientales o en investigación, ya que estas mediciones nos permiten determinar la cantidad de fluido que va a pasar por un punto en nuestro sistema durante un tiempo determinado, lo que es crucial para asegurar el rendimiento eficiente y seguro de nuestros equipos y sistemas.